Tengan muy buenos días, sean bienvenidos a su canal Últimas Noticias de hoy. En tiempos de COVID-19, los venezolanos sufren por tener servicio de agua potable suficiente y continuo. Desde hace años, los venezolanos sufren la escasez de agua en sus hogares con los camiones cisterna comprados por el gobierno de Maduro a China. Esto como único recurso de abastecimiento. Mientras tanto, las cifras de COVID-19 en Sudamérica continúan en aumento. México registra más de 29.000 muertes, superando en número de decesos a España y en casos de contagio a Irán. En Costa Rica y Colombia la cifra de contagios diarios empezó a crecer rápidamente. Sin embargo, mientras Costa Rica decidió dar un paso atrás en su plan de reapertura económica, Colombia continúa con su reapertura gradual del comercio. Por otro lado, se estima que alrededor de 2.7 millones de compañías se verán obligadas a cerrar dentro de los próximos 6 meses, ahogadas por las deudas y la falta de ingresos que ocasionó el cierre de la economía. Del total, la mayoría corresponde a microempresas. Y por último, California es uno de los estados más afectados por el coronavirus, con 6.100 muertes y 230.000 casos de COVID-19. En las últimas 2 semanas, las hospitalizaciones han aumentado en un 43%, por lo que se está volviendo a imponer restricciones que habían sido levantadas. A continuación, queridos suscriptores, un resumen sobre estos temas. Hay tos interna, vamos a ver si sube para acá arriba. María Elena sube 2 veces por semana a la calle principal de su barrio para esperar que alguno de los 252 camiones cisternas importados por el gobierno de Nicolás Maduro desde China le reparta agua. Es la única manera que tiene de abastecerse. Uno tiene que poner los pipotes en la vía para que le puedan entregarle agua a uno. A veces duramos 3 días, 4 días, todos los días en la mañana para ser temprano, duramos hasta las 6 de la tarde y nada que le dan agua a uno. Desde hace años, los venezolanos sufren la inconstancia en el servicio. Y según los expertos, el problema son las tuberías que tienen más de 50 años. Están deterioradas y deben ser sustituidas. Los últimos meses, durante la cuarentena por el COVID-19, ha empeorado la situación. Darmelis Morillo tiene un comedor popular en su casa que atiende 65 niños. Para poder funcionar, tiene que comprar el agua y ya le está resultando insostenible. Lo que más nos afecta es el agua. El agua tenemos ya más de 4 años que no nos llega por tubería. Tenemos que comprar agua. Y ahorita está el pipote en $2 y por supuesto nosotros no tenemos para costear tanto. Según el Observatorio de Conflictividad Social, más del 93% de los venezolanos almacena el agua. Estas reservas por lo general duran hasta 5 días y una vez que se agotan suelen trasladarse a diversos lugares para conseguirla. El COVID-19 no da tregua en México. Con los muertos confirmados en las últimas horas, el país supera ya en número de decesos a España, la nación que en su momento tuvo la situación más crítica. Además, al superar a Irán con más de 231.000 casos positivos, México entra a la lista de 10 países con más contagios confirmados. Otro dato inquietante es la tasa de letalidad, es decir, el porcentaje de personas contagiadas con el coronavirus y que mueren a causa de ello. Mientras en otros países con fuerte presencia de la pandemia como Brasil o Estados Unidos, esta tasa no llega al 5%, en México supera el 12%. Es por ello que ante este repunte, en algunos estados como Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos, analizan aplicar restricciones a la movilidad personal, es decir, prohibir circular a la gente durante las noches entre semana y durante todo el día para el fin de semana. Costa Rica da un paso atrás en su plan de reapertura económica en medio de la pandemia de COVID-19. El país sorteó con éxito una primera ola de casos hasta hace unas 2 semanas, cuando la cantidad de casos diarios empezó a crecer rápidamente. Esta semana se alcanzó los más de 4.000 contagios, hay más personas fallecidas y también más personas hospitalizadas. Las autoridades temen que, de seguir con este ritmo de contagio que alcanza más de 100 casos diariamente, el sistema de salud podría colapsar. Costa Rica es visto como un ejemplo a nivel internacional por su adecuada contención de la pandemia durante una primera ola. Y aunque sus cifras continúan muy por debajo de las del resto de países de Centroamérica y de Latinoamérica, el gobierno prefirió dar un paso atrás en su plan de reapertura económica, cuya ejecución llegaba ya a la tercera etapa esta semana. El presidente Carlos Alvarado anunció nuevos cierres. Esta vez no serán en todo el país, sino que estarán localizados donde hay focos de contagio de COVID-19, especialmente en la gran área metropolitana, es decir, en los alrededores y en la capital, San José. Los contagios no dejan de crecer en Colombia. Durante los últimos días, la nación
nación ha registrado cifras récord de nuevos casos con entre 3.000 y 4.000 diarios y tras superar la barrera de los 100.000 positivos, se ubica como el quinto país de América Latina con más contagios. Todo esto mientras que el gobierno del presidente Iván Duque continúa con la reapertura gradual de comercios y otras instituciones. Este 3 de julio, Colombia realiza el segundo día sin IVA, una jornada en la que se elimina el impuesto al valor agregado a miles de productos como medida para reactivar la golpeada economía del país, y las autoridades se encuentran alerta luego de que en la jornada pasada, el 19 de junio, se registraran aglomeraciones con las que se rompió el distanciamiento social. Por ello, han pedido controles más estrictos y responsabilidad a los ciudadanos para evitar una mayor propagación del virus. El colapso de las frágiles economías latinoamericanas supone una amenaza aún mayor que el coronavirus. Más de 2,7 millones de empresas formales podrían cerrar en América Latina por la pandemia, según un informe de la CEPAL. Una situación que ha impulsado las reaperturas económicas en algunos países, pese a que el número de contagios sigue aumentando. Los bares, restaurantes y gimnasios reabrieron en Río de Janeiro, pese a las críticas de los especialistas en salud. Y en Sao Paulo, los compradores pueden acceder en carro a este centro comercial para mantener las medidas de seguridad sanitaria. El objetivo desde el inicio era poder potencializar. Nuestro objetivo desde el principio ha sido proporcionar oportunidades de venta durante este difícil periodo de transición y al mismo tiempo dar seguridad a nuestros clientes. Suficiente para que ellos pudiesen hacer uso del shopping. El informe revela una destrucción de 8,5 millones de empleos, siendo el sector de las pequeñas empresas el más golpeado. Pese a las multitudinarias aglomeraciones tras el inicio del desconfinamiento en Perú el pasado 1 de julio, muchos comerciantes siguen sin ver mejorías en sus negocios. Yo todavía no he abierto mi negocio, no estoy viendo más bien porque no hay nada. No voy a abrir mi negocio porque estoy adeudado con la tienda y estoy retirando. En Argentina, los empresarios denunciaron el retorno y el endurecimiento de las restricciones en la capital, tras el alto aumento de casos de coronavirus. En estos 20 días que abrimos se notó la diferencia, tuvimos un respiro y ahora a empezar de vuelta, no sabemos cómo va a funcionar y la palabra que hoy tenemos es miedo, angustia, inestabilidad. No sabemos lo que nos espera, lo que nos depara el día de mañana. Se estima que la pandemia provocará la peor caída del PIB regional, un 5,3%. Evitar la destrucción de la capacidad productiva es ahora otro de los retos de los gobiernos latinoamericanos. Estados Unidos pone pausa a sus planes de reapertura. El aumento en el número de casos de COVID-19 llevó a la ciudad de Nueva York, por ejemplo, a posponer indefinidamente la operación en el interior de restaurantes. Es probablemente lo mejor para nosotros en este momento. No tenemos prisa mientras podamos controlar la situación y no estemos implementando y siendo parte del problema. El repunte en el número de casos en Florida ha hecho que las autoridades del sur del estado empiecen a endurecer las medidas, como un toque de queda nocturno en Miami Beach y el uso obligatorio de la mascarilla en el condado de Miami-Dade. Desafortunadamente vamos a tener que cerrar las playas, vamos a tener que cerrar los parques y hacer cosas que no queríamos hacer, especialmente en un fin de semana importante que tenemos, que es el 4 de julio. Al otro extremo del país está California, donde el número de contagios ha aumentado en casi un 50% durante las últimas semanas. Las autoridades ordenaron el cierre de las playas del condado de Los Ángeles durante este 4 de julio, así como de varios comercios en la mayor parte del estado durante unas 3 semanas. Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó este viernes que el despojo al país de sus reservas de oro en Reino Unido forma parte del plan de Estados Unidos para apropiarse de los recursos de la nación bolivariana. Mientras tanto, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que el diputado opositor Juan Guaidó negoció las reservas internacionales de oro alojadas en el Banco de Inglaterra a cambio de apoyo, e indicó que la organización ilegal encabezada por este pretende apoderarse del recurso. Por otro lado, la vicepresidenta Delcy Rodríguez también informó que el presidente Nicolás Maduro solicitó una investigación inmediata contra la organización criminal liderada por el diputado opositor Juan Guaidó. Y por último, tras iniciarse el proceso penal contra los participantes directos del despojo de las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra, el fiscal general Tarek William Saab informó que han sido solicitadas órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes para los ciudadanos que conforman las espurias instituciones que se abrogaron el derecho de representar ilegalmente a la República Venezolana.